Bueno, ahora sí, buenas noches. El tema de hoy, como puse en el título, es hablar un poco sobre los Hasidei Umot Haolam. ¿Qué son los Hasidei Umot Haolam? Los justos de las naciones. Un título que en realidad tiene su origen en algo que un poco es diferente a lo que se utiliza hoy, y nosotros vamos a ver cuál sería, digamos, según la utilización de hoy en día de ese título, quién pudo haber sido quizás el primero en haberlo obtenido, sin tener un título real. ¿Cuál es el origen real del título Hasideu Umot Haolam, que significa justos entre las naciones? Es aquellas personas que cumplen, los llamados Bnei Noach, que cumplen los siete preceptos de Noach. Entonces se lo llama justos entre las naciones, es decir, esa gente que cumple con los mandatos, mandamientos de la Torá para ellos. Pero en el año, creo, 53 o por ahí, el Estado de Israel decidió utilizar ese título para felicitar y en cierto modo homenajear a aquellas personas no judías que durante la Shoah, durante el Holocausto, ayudaron a salvar vidas judías sin que sean parte, digamos, de su comunidad. Ellos no eran judíos, sin embargo, arriesgaron sus vidas para salvar vidas judías. Entonces, en Yad Vashem, a partir del año 60 y pico, más o menos, pusieron en práctica lo que 10 años antes habían dictaminado el gobierno israelí, y empezaron a entregar ese título a aquellas personas que hoy deben andar por los 20 y pico de mil, más o menos. Eh, pero nosotros vamos a ver un poco en la Torá, en la parashá de esta semana, sobre una figura particular que se llama Yitro. Yitro, todos lo conocemos por ser el suegro de Moshe. Pero además, Yitro era una persona que ahora vamos a ver tres cosas sobre él, tres pasajes de su vida, que nos muestra cuál era su característica, cuál es la virtud de Yitro. Y por qué Yitro podría llamarse hoy en día un justo entre las naciones. Primero, vamos a ver eh, cuándo empieza, cuándo lo vemos nosotros acá, Yitro, es cuando aparece, dice Vaishma Yitro en la parashá de esta semana. Yitro escuchó lo que había pasado con el pueblo de Israel, que salieron de Egipto, que entregaron la Torá, perdón, que la guerra contra Amalek, y decidió ir a visitar al pueblo, agarró a la esposa de Moshe y a sus nietos, es decir, los hijos de Moshe, y fue al campamento de Israel. Entonces, la pregunta que se hacen todos es: ¿qué pasó de repente que la Torá nos dice Vaishma Yitro, escuchó Yitro y decidió ir al encuentro del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que escuchó que provocó que él vaya al encuentro de Israel? Y bueno, Rashi en el lugar ya nos dice que lo que él escuchó era Kriyat Yamsuf, la partición del mar, y Milhemet Amalek, que era la guerra, la batalla contra Amalek. Esas dos cosas fueron las que eh, sorprendieron tanto a Yitro que él decidió, dijo: yo quiero ir, tengo que ir a ver, a encontrarme con Moshe, a encontrarme con el pueblo de Israel. Pero la pregunta vamos a hacer primero tres preguntas, como siempre abrimos la charla con algunas cosas algunas preguntas que nos van a llevar al análisis. Pero la primera pregunta es el nombre de la parashá de esta semana. Primero, la Torá está dando el nombre la parashá está, digamos, el nombre de la parashá a una persona, que en este caso Yitro, que Yitro era, la Torá lo denomina Cohen Midian Joten Moshe, sacerdote de Midian y suegro de Moshe. ¿Sí? Entonces, primera pregunta es: ¿por qué lleva el nombre, la parashá de esta semana, el nombre de Yitro? ¿Y qué otro nombre debería haber llevado la parashá de esta semana? Ni más ni menos que el nombre de Matán Torah, de la entrega de la Torá. En esta parashá se leen los 10 mandamientos. En esta parashá está el suceso más importante de nuestra historia. Es lo que nos hizo a nosotros judíos, es lo que nos dio a nosotros el código de leyes, la Torá que tenemos acá. Nos las entregó Dios en la parashá de esta semana. Sin embargo, de repente viene Yitro y antecede a la entrega de la Torá, y la Torá la parashá es llamada a su nombre. Entonces esa es la primera pregunta, y una pregunta muy fuerte: ¿por qué Yitro?
y no, por ejemplo, Parshat Matan Torah o otra cosa. La segunda pregunta es sobre cómo la Torah denomina a Yitro, ¿sí? Eh, la Torah lo denomina Cohen Midian Jotem Moshe. Antes de decir que era el suegro de Moshe, Sí, sí. dice que él era el sacerdote de Midian. ¿Qué significa sacerdote de Midian? Vamos a ver más adelante que hay dos explicaciones al respecto. Uno dicen que era un ministro importante, sacerdote en el sentido de como un ministro, una persona que tenía un cargo importante, un cargo político importante en Midian. Y otros dicen sacerdote literal, que él era un guía espiritual, ¿sí? Un guía espiritual de Midian. Ahora, según esa opinión, que es la que más conocemos, eh, es raro que la Torá de repente, además de ponerle el nombre, nos dice, lo presenta como sacerdote de Midian, cuando nosotros sabemos que en la parashá de esta semana, Yitro decide convertirse al judaísmo. Como cuando él dice, ahora me di cuenta que Gadol Hashem y Kola Elohim, me di cuenta que Dios es el más grande de todos los dioses, es decir, los otros dioses que hasta ahora yo creía en ellos, no existen al lado de Dios. O sea, es decir, Dios lo supera a todos. Entonces, de ese modo, Yitro se une al pueblo de Israel. Si es así, entonces, ¿por qué la Torá? La segunda pregunta es, ¿por qué la Torá lo llama Cohen, lo presenta como Cohen Midian? Es como que una persona conversa le digan, acá está esta persona, acá está el converso que era antes tal cosa, y no le recordamos al converso que es converso, sino Gershon Gayer es un converso, es judío para todo, digamos, es judío de todas formas. Entonces, ¿por qué la Torá lo denomina, o sea, lo presenta a Yitro como primero Cohen Midian y después Jotem Moshe? Quiere decir que en eso de que él haya sido Cohen Midian, el hecho de que él haya sido un sacerdote de Midian, es una virtud y no un defecto. ¿Sí? Es lo que vamos a ver hoy, por cuál era esa virtud. Y tercera pregunta, que quizás es la más importante, digamos, la más fuerte de todas, es ¿por qué la batalla, la guerra contra Amalek, que lo vimos la semana pasada, fue el motivo por el cual decidió Yitro ir a unirse al pueblo de Israel, ir y encontrarse con Moshe y con todo el pueblo? ¿Qué fue la guerra de Amalek? Que es verdad que fue una batalla ganada, fue una batalla que con milagros el pueblo judío logró vencer a Amalek, pero no era una batalla que nos dejó a nosotros bien parados. ¿Por qué no? Porque Amalek logró algunas caídas del pueblo de Israel, como dijimos la semana pasada. Vaizanev Bejacola Nejeshalim Ajareja. Él agarró todos los que estaban rezagados del pueblo. Él logró, Amalek, el ejército de Amalek, lograron hacerles daño, matar a algunos de ellos. Y ahí es cuando Israel reacciona y estaba Moshe, se paró Moshe le pide a Yoshua que agarre un ejército que vaya a luchar contra Amalek y él se para arriba de un cerro que había por ahí y levantaba la mano. Cuando la mano estaba en alza, el pueblo judío vencía y cuando bajaba la mano, vencía Amalek. Entonces tuvieron que sostener la mano a Moshe hasta que termine esa batalla contra Amalek. Entonces uno puede decir, bueno, es una batalla ganada, pero podemos tomar como ejemplo, o la guerra actual o la guerra de Yom Kippur. La guerra actual, por ejemplo, Israel Besat Hashem, con la ayuda de Hashem, va a vencer, va a ganar, va a lograr su cometido, pero nosotros no vamos a recordar esta guerra como, por ejemplo, la guerra de los 6 días, con orgullo, como una guerra fuerte. ¿Por qué? Porque el primer ataque nosotros lo recibimos, nos golpearon, y eso mostró una vulnerabilidad en Israel, en el ejército israelí. Lo mismo que había pasado en Yom Kippur. De repente se dieron cuenta, mirá, la inteligencia israelí tiene sus defectos. ¿Sí? Eso fue la guerra contra Amalek. Amalek fue el primer enemigo que decidió luchar contra Israel, que enfrentó a Israel después de las grandes maravillas que habían pasado, que había logrado Dios, digamos, que había hecho Dios para el pueblo de Israel contra el gran imperio de esa época que era Mitzrayim, Egipto. Entonces, después de Egipto, después de cruzar el mar y de todas las maravillas, ningún pueblo se le animaba.
hasta que vino Amalek, y como dice la Torá, Shet Karjaba Derech. Karja es, te interceptó en el camino, pero también viene la palabra Kar. Kar significa te enfrió. Es decir, de repente echó agua fría a todo el entusiasmo de Israel, a todo lo que la gente de todos los pueblos decía, no, Israel es invencible. De repente vieron, mirá, che, Amalek logró golpearlos, logró un poco afectarlos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es lo que vio como algo como sorprendido? Yitro escuchó la batalla de Amalek y decidió ir al encuentro del pueblo judío. Amalek era todo lo contrario, fue una guerra que enfrió la situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Amalek? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nהיה bidvaro. Entonces, hoy vamos a proponer dos respuestas que son opuestas. Una, vamos a hablar de justamente lo que lo atrajo a Yitro fue la debilidad de Israel. Y la segunda respuesta, vamos a ver cómo lo que atrajo a Yitro es la fuerza de Israel. Vamos a ver qué tipo de fuerza estamos hablando. Son dos respuestas opuestas, pero hablan de dos tipos de cosas, ¿sí? Eh, detalles dentro de esta historia. Y en definitiva, lo más importante de todo es que, como dice Mishlei, en Proverbios está escrito, y al el Hazar velo fija. ¿Qué significa eso? Te van a alabar los extraños, que te alaben los extraños y no tu boca. Eso en realidad, ese versículo está literalmente, digamos, si lo tenemos que estudiar de forma literal, se refiere a que no hace falta que vayas diciendo lo grande que sos, lo importante que sos. Deja que los demás, claro, que los demás no solamente vean, que los demás te alaben, significa que estás haciendo las cosas bien, y no que andes vos alabándote a vos mismo por todos lados, cuando en realidad quizás ni siquiera no es lo que estás haciendo. Es decir, dejate mostrate, dejar que te evalúen según tus acciones y no según lo que vos decís. Pero también podemos interpretarlo también a nivel pueblo. El hecho de que venga de repente un Cohen Midian, un sacerdote de Midian, alguien que no era de tu pueblo, y te dice que Gadol, Hashem Mikol Elohim, que Dios es más grande de todos Baruch Hashem, Baruch Elohim, digamos que bendito es Dios que te sacó de Egipto, etcétera. Entonces, eso es una gran virtud. Bien, vamos a ver un poco la historia de Yitro. Dijimos que más o menos en tres oportunidades lo vemos a Yitro. Primera oportunidad, está Yitro, pero de una forma oculta dentro de la Torah. En el comienzo del libro de Shemot, la Torah nos cuenta el temor que tenía el faraón ante la reproducción del pueblo judío. Es decir, demográficamente el pueblo judío en Egipto estaba creciendo cada vez más y el faraón tenía miedo, tuvo miedo. Entonces, ¿qué dice en el principio de Shemot? Vayomer el Amor le dijo a su pueblo, Haban itzhak malo, tramemos algo contra el pueblo para debilitarlos y que ya no tengan fuerzas de reproducirse, no tengan fuerzas de engendrar hijos. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir? Y ahí comenzó obviamente toda la esclavitud y tirar a los varones al mar, etcétera, al río, etcétera. Cuando dice Bayomer el Amor, le dijo a su pueblo, tramemos algo. Ahora, yo les pregunto, si de repente viene el rey y le habla al pueblo abiertamente, ¿el pueblo judío no va a escuchar, no se va a enterar, no se van a escapar, no van a reaccionar? Y supongamos que no podrían reaccionar. Entonces, ¿qué quiere decir tramemos algo? El tramar algo es hacer algo en secreto. Hagamos un plan. El plan generalmente va en secreto. Sorprendámoslo con algo que genere que ellos de repente, bueno, los agarremos así un poco distraídos y hagamos algo como para poder lograr nuestro plan. Entonces, Abanit Hakmalo, la palabra tramemos algo, seamos sabios, seamos piolas, seamos inteligentes frente a ellos, muestra que en realidad el pueblo judío no estaba enterado de ese plan, del temor del faraón. Entonces, ¿cómo puede ser que él le dijo a su pueblo, a Yomer el Amor, le dijo a todo su pueblo, hagamos tal cosa? Si le dice a todo su pueblo, entonces se van a enterar, el pueblo judío está dentro de Egipto. Entonces, hay una explicación, propone el Midrash,
y dice lo siguiente, el amor no significa a todo su pueblo, sino a los representantes del pueblo. Él tenía tres consejeros, ministros, eran tres consejeros del rey que ellos representaban al pueblo. Entonces les dijo a ellos, a estos representantes del pueblo, tramemos algo. ¿Quiénes eran esos tres? Tres figuras muy conocidas de la Torá, que nadie los relaciona con esto, pero el Midrash dice que son ellos. Primero, Yitro. Yitro había nacido en Egipto, según el Midrash. Él era consejero del faraón. Él estaba en esa junta, en esa mesa chica donde el faraón dijo, tramemos algo. ¿Qué fue lo que hizo Yitro? Yitro se negó. Yitro dijo, no, yo no voy a, me parece genocidio, que ahora está de moda el palabra genocidio, yo no voy a tener parte en esto. Y se tuvo que escapar a Midian porque el faraón lo podía llegar a matar, entonces él se tuvo que escapar. El segundo era Job, ¿sí? Job era otro de los consejeros también del faraón, y Job se quedó callado, él no dijo nada, no opinó. No opinó quizás por miedo, quizás porque frente al faraón, no estaba de acuerdo, y como no estaba de acuerdo, entonces él prefirió quedarse callado. Y el tercero era Bilam, otro midianita que aparece en la Torah más adelante. Bilam, un profeta de Midian. Bilam fue el autor, digamos, de la idea de la esclavitud del pueblo judío en Egipto. Entonces dice el Midrash que cada uno después tuvo la reacción, digamos, el pago, la recompensa, el castigo en base a lo que hizo. Bilam terminó muriendo en Midian, ahí en el suceso con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan todas las bendiciones que le terminó dando cuando lo quiso maldecir, etcétera? Pero él terminó muriendo en Midian. Job se quedó callado, entonces él no murió, pero tuvo mucho sufrimiento, ¿sí? Sufrieron sus hijos, todo. Y por último, tenemos a Yitro, que Yitro fue el único que reaccionó, y por eso la Torá, Dios lo recompensó, que sus descendientes fueron parte del Sanedrín, fueron parte de la corte de justicia, así como él supo juzgar y supo aconsejar de forma correcta y no vendió sus principios, entonces sus descendientes fueron también parte del Sanedrín estaban encargados de dictaminar cosas para el pueblo de Israel. Si lo vemos es como que el faraón era el gran patrón, el gran jefe, y están los vilán que de repente que dicen lo que el jefe le gusta escuchar, venden sus principios en base a lo que el jefe quiere escuchar. Están los CEO que son, digamos, no venden sus principios, pero son débiles de temperamento y prefieren, por el miedo el miedo los paraliza, prefieren quedarse callados, no opinan, ni a favor ni en contra. Y tenemos los Citrón, que son aquellos que tienen personalidad, que tienen sus principios bien firmes y deciden, sea lo que sea, ir por la verdad. ¿Sí? Y esa verdad a veces les puede costar también el destierro, el irse a Midian o hasta la vida, como vamos a ver después, más adelante, sobre algunas historias de los justos entre las naciones. Bueno, ese era Yitro. ¿Qué pasó con Yitro? Se va a Midian y en Midian se convierte en un líder espiritual, un guía, según algunos era un ministro, según otros era un referente religioso, y él empieza a guiar, digamos, ahí en Midian a todo su pueblo, hasta que un día llega, él tenía 7 hijas, formó una familia con 7 hijas, y un día de repente las hijas le cuentan que vino un egipcio y las ayudó en el pozo de agua. Ellas fueron a sacar agua del pozo para darle a los animales y el resto de los pastores las echaron. Y cuando las echaron, vino este hombre, este señor egipcio que era Moshe, y las trajo de vuelta, sacó el mismo agua, o sea, enfrentó a los pastores, él mismo sacó agua, les dio de tomar a todos los animales. Entonces Yitro le dice, ¿y por qué no lo trajeron a casa? ¿Cómo lo dejaron ahí? Seguramente estar hambriento, sediento, viene de Egipto. Así viene Moshe y salió ahí un Shidach, salió el Shidach entre Moshe y Tzipora, una de las hijas de Yitro. Pero la pregunta es, ¿por qué si Yitro era un líder tan importante de Midian, el resto de los pastores echaron a sus hijas? O sea, debería ser al revés.
Vienen las hijas del líder, del sacerdote, del pastor, no sé, la tienen que ayudar. ¿Qué pasó ahí? Entonces, cuenta el Midrash, Shemot Rabbah dice lo siguiente, que Yitro, en realidad, en un principio él hizo todas él adoraba a todos los dioses, él estaba en una búsqueda espiritual. Eran paganos, existía el dios de este, el dios del otro. Yitro estaba, digamos, él había conocido a todos los dioses, pero se dio cuenta que ninguno era verdad, ninguno lo llenaba. Entonces, ¿qué hizo él? Decidió arrepentirse, digamos, hacer teshuvá, decidió dejar todos esos dioses, dejar el paganismo, y sacó todas las cosas paganas que tenía en su casa, las regaló, las sacó a la calle. Entonces la gente dijo, ¿cómo? ¿Se nos dio vuelta de repente el sacerdote? Agarraron, decidieron excomulgarlo. Dijeron, ya está, no se puede negociar con él, no se puede tratar con él, no se puede nada. Por eso cuando llegan las hijas al pozo de agua, las echan. Los pastores las echan. ¿Por qué? Porque son las hijas de Yitro que abandonó a nuestros dioses digamos, se convirtió en otra religión. Y ahí viene Moshe y digamos, se encarga de darles agua y de esa forma se une la familia con Yitro. Después, ¿cuál es el tercer tema? Es el de la parashá de esta semana. El mundo entero había escuchado lo que había pasado con el pueblo de Israel. Asni Balú, Alufé, Dom, Fazé Morad, le decimos todos los días, y lo leímos en la Torah la semana pasada, todos los días en la Tefilá decimos que entonces se sorprendieron los líderes de Dom y temblaron los jefes de Moab. Es decir, todo el mundo había escuchado lo que había pasado con el pueblo de Israel, con la salida de Egipto, la partición del mar. No eran sucesos que pasaron desapercibidos. Estamos hablando la caída del imperio más importante que había en esa época, en manos de un pueblo esclavo. Entonces, el mundo entero lo escuchó. Y de repente, eh, escucha Yitro, Vaishma Yitro, en el comienzo de la parasha esta semana, como dijimos al principio. Yitro escuchó. ¿Qué escuchó? No dice la Torah qué es lo que escuchó Yitro. Dice Vaishma Yitro. Escuchó Yitro, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, todo lo que hizo Dios con Moshe y con Israel. Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que escuchó que dijo todo lo que hizo? Entonces decidió ir al encuentro de Moshe. Entonces nos dice el Midrash que hay dos opiniones al respecto. ¿Qué era con Midian? Según una opinión, que es la de Rabbi Yoshua, dice que él era un sacerdote religioso. Y según Rabbi Eliezer Amudai, él dice que él era un ministro, es decir, que tenía un cargo político. De ambas formas era una persona importante. Ahora, ¿qué es lo que provocó que venga Yitro con el pueblo de Israel? Entonces uno podría decir, simple, estaba su yerno. ¿Sí? La respuesta que seguramente a todos les pasa ahora por la cabeza. Sí, fue Yitro a verla a su yerno. ¿Cuál es la pregunta? Acá hay que sorprenderse. Es verdad, pero la Torá no es un libro de cuentos y no trae, ¿vieron cuando uno lee un cuento, una novela, dice el cielo estaba, no sé qué, una noche fría con y se escuchaban las brisas de las cosas y la Torá no te trae la escenografía de cada cosa. Entonces la Torá destaca, dice que escuchó Yitro y vino al encuentro de Israel, es porque hay algo especial en esa llegada de Yitro al pueblo. No solamente, no una visita familiar. Si hubiese sido una visita familiar, ¿por qué la Torah lo trae? Estaba Yitro, o sea, no necesita decir que escuchó Yitro y vino y dijo. Es decir, que la Torah está destacando un suceso que va más allá de una visita familiar. Hay algo en Yitro que cambió, hay algo que provocó que Yitro se levante y venga hacia el pueblo. Entonces Rashi, eh, perdón, el Talmud trae tres opiniones, qué es lo que escuchó Yitro. Entonces la primera opinión es, o sea, cuando decimos que Yitro vino, significa vino y se convirtió al judaísmo, no se unió al pueblo. La primera opinión es la de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dice que él escuchó sobre la batalla de Amalek. ¿Por qué? ¿Cuál es el Talmud? Cuando trae algo, trae una evidencia, una prueba. Es muy simple. Que en el final de la parashá de la semana pasada, hablamos de la batalla de Amalek, que Yoshua debilitó a Amalek.
Entonces, acto siguiente, está la para allá de esta semana, que escuchó y todo lo que hizo Hashem con Israel. Entonces dice Rabbi Yoshua, ¿qué es lo que escuchó? Lo que pasó la semana pasada, lo que pasó anteriormente, que es la batalla contra Amalek. Pero no es la única opinión. Hay la opinión de Rabbi Eliezer Amudai dice, él escuchó la entrega de la Torá. ¿Y por qué? ¿Cuál es la prueba? Porque cuando entregó la Torá está escrito que el mundo entero escuchó de ese suceso tan importante, la entrega de la Torá. Ahora quiero hacer un paréntesis. Hay una discusión si Yitro vino antes de la entrega de la Torá o después de la entrega de la Torá. En la para allá está ubicada antes. Es decir, antes de la entrega de la Torá dice que vino Yitro. Pero en la Torá hay una regla que en Mukdamu Meujar Torá. La Torá no es cronológica. A veces puede haber algo que la Torá nos cuenta, pero que en realidad sucedió después. Entonces, según algunas opiniones, realmente él vino antes. Según otras opiniones, que tienen mucha lógica también en base a dónde los encontró, qué fue lo que habló con Moshe, qué le dice que lo vio a Moshe juzgando. Entonces, ¿cómo estaba juzgando Moshe si todavía no había sido entregada la Torá? Es decir, había una serie de cosas que proponen, digamos, la idea de que Yitro vino después de la entrega de la Torá. Pero según esta opinión, según Rabbi Eliezer Mudai, seguramente le habrá dicho que él fue después de la entrega de la Torá. Y por eso él dice que ¿qué es lo que escuchó? Él la entrega de la Torá. Y por eso él decidió ir, porque fue un suceso que también todo el mundo lo escuchó. Y la última de las opiniones, que la de Rabbi Eliezer, una de las Rabbi Eliezer Mudai, este es Rabbi Eliezer simple, dice Kriyat Yamsuf. Él escuchó la partición del mar, como dijimos recién, que todo el mundo escuchó eso que había pasado, que Dios partió el mar para el pueblo judío y que ellos pasaron y se hundieron los egipcios. Estas son tres explicaciones por qué fue lo que escuchó, qué fue lo que sorprendió a Yitro y lo convenció a unirse al pueblo de Israel. Entonces, según las dos últimas opiniones, es lógico. ¿Que escuchó la entrega de la Torá? Sí, es lógico. Escuchó la entrega de la Torá y dijo, che, yo quiero ser parte de este pueblo. Que escuchó la partición del mar también es lógico. Escuchó que partió el mar, toda esa maravilla, dijo, bueno, si este Dios este es el Dios. Y ahora vamos a ver un poco con más detalle por qué la partición del mar fue tan importante para él. Pero la primera de las opiniones, que escuchó la batalla de Amalek, y volviendo a la pregunta inicial, todo esto es parte de la pregunta, no lo que estoy contando. Volviendo a la pregunta inicial, la batalla de Amalek era una debilidad para Israel, no una fortaleza. Entonces, ¿por qué de repente escuchó de la batalla de Amalek y decidió venir? Y la pregunta se hace mucho más fuerte cuando nosotros agarramos la explicación de Rashi, porque lo que hace Rashi es une dos de las tres explicaciones. Él dice Milhemet Amalek, perdón, Kriyat Yamsuf y Milhemet Amalek. Rashi explica qué fue lo que escuchó Yitro. Escuchó la partición del mar y la batalla de Amalek. Deja de lado la entrega de la Torah. Se ve que según Rashi, la visita de Yitro fue previa, anterior a la entrega de la Torah. Pero él escuchó esos dos grandes sucesos. Entonces, si tenés la partición del mar, ¿para qué necesita la batalla de Amalek? ¿Qué es más maravilloso? ¿Qué es más sorprendente? ¿Qué es lo que muestra más la fuerza de Dios? ¿La partición del mar o una batalla con una guerra? La partición del mar, o sea, es mucho más grande, más. Entonces, ¿por qué Rashi dice que trae las dos cosas? Como si la partición del mar sola no hubiese alcanzado. ¿Qué hay en esa batalla contra Amalek que fue tan importante para Yitro que él decidió venir a unirse al pueblo de Israel? La debilidad de un pueblo que estaba sometido y puede ir a una guerra. Bien, vamos a ver. Pero vamos a fortalecer más aún la pregunta. Es que Yitro mismo, si nosotros nos ponemos a leer en la Torá y con las interpretaciones de la Torá, Yitro ya le dice a Moshe por qué vino. Él le dice específicamente que vino por la partición del mar. ¿Cómo se lo dijo? No es que le dijo, ahí vine porque Dios. Cuando la Torá dice, Vayomer Yitro, dijo Yitro, Baruch Hashem, bendito sea Dios, Asher Itzil etchem miad Mitzrayim, que los salvó a ustedes de las manos de Mitzrayim, miad Paró y de las manos de Paró. Sigue diciendo
un poquito después, Atayadati, ahora supe, ahora entendí, que Gadol Hashem Mikol Elohim, que Dios es más grande que todos los dioses. De ahí aprende Rashi, que dice, que ahora entendí que Dios es más grande que todos los dioses, significa que él ya adoró a todos los dioses, pasó por todas las religiones, y se dio cuenta que de repente eligió a una, que es el Dios de Israel. Y termina diciendo, "Ki badabad hayezadu alehem", porque con la cosa, o sea, con el tema que ellos tramaron en contra de ustedes, es decir, Dios los salvó a ustedes de la mano de Paró, y ahora sé que Dios es más grande que todos los dioses, en cuanto a eso que ellos tramaron en contra de ustedes. ¿Qué son estas palabras que ellos tramaron en contra de ustedes? Dice dice Rashi que él en realidad lo que vio es que él estaba en la mesa chiquita de Paró. ¿Qué había dicho Paró? Había dicho Paró, nosotros vamos a ahogar a todos los bebés. Es decir, Paró decretó un castigo con el agua. Y de repente vino el agua y castigó a los egipcios. Entonces, acá entendió dos cosas, Citro. Fíjense esto. Primero entendió en esa época los dioses, o sea, el mundo se manejaba según la fuerza eran luchas, batallas entre los dioses, dioses opuestos, en los cuales el pueblo tenía que tratar de, de mediar entre los dioses, es decir, tratar de que un dios no se enoje con el otro, y que no se, entonces tenían que darle tributo a un dios y tributo a otro dios, y el pueblo la gente estaba en el medio, ¿sí? Entonces tenías el dios del fuego, el dios del agua, el dios de la luz, el dios de la oscuridad, el dios de la fertilidad, el dios de la, qué sé yo, habían muchos dioses, y los dioses jugaban como un juego de poderes, ¿eh? La guerra interna. Claro, una guerra entre ellos, y la gente tenía que estar, claro, y si pasaba algo, era el castigo de tal Dios porque hicimos tal cosa. O sea, era un castigo porque ese Dios está furioso, entonces tenemos que ofrendarle a ese Dios. Y así era una lucha entre dioses. Y en eso creía al principio, en una época creyó también Yitro. Y de repente se dio cuenta que al Dios de los egipcios, que era el Nilo, los egipcios veneraban al Nilo, porque el Nilo era su fuente de riego, o sea, era lo que les daba a ellos para comer. Entonces, de repente, el dios del agua fue vencido ¿por quién? Por el agua misma. Entonces dijo, no es que vino otro dios opuesto, el dios del fuego y venció al dios del agua. Entonces dijo, pará, si el dios de ellos, digamos, con el que ellos quisieron golpear al pueblo de Israel, ese mismo dios los venció a ellos, es decir, que no es un dios, es decir, que hay algo que lo está manejando. Entonces ahí él se dio cuenta y dice, Gadol Hashem y Elohim, todos esos que se llaman dioses en realidad están todos manejados por Dios. Hay un solo Dios y ese Dios es el que maneja toda la naturaleza. Entonces no necesita traer un Dios opuesto, un enemigo del otro Dios para castigar o para... Eso de repente entendió. Vemos acá que, eso es lo primero, ahora vamos a ir a lo segundo, pero vemos de vuelta que ya le dijo Yitro a Moshe que él vino en realidad por el tema de la partición del mar. O sea, eso fue lo que lo sorprendió. Estamos parte de la pregunta, ¿no? Estamos reforzando la pregunta. ¿Qué pasa con Amalek entonces? ¿Cómo entra acá Amalek? Si él ya le está diciendo que vino por lo del agua. Y segundo, El agua también lo había salvado a Moshe. lo salvamos también, exactamente. Lo mismo que el faraón había dicho que donde iba a ahogar a los chicos, es el agua misma lo salvó. Y el agua fue la primera macá, fue la primera de las plagas, fue en el agua también. Entonces, eso es lo que vio Yitro, dijo, él era una persona intelectual, era un pensador, un filósofo, y entendió que de repente, esperá, acá hay una lógica, hay un Dios que está manejando todo. Y segundo, él se dio cuenta que esa batalla no está en el cielo, no está arriba entre dioses. La batalla es en el ser humano mismo. Hay un solo Dios, pero el ser humano está a veces dividido en dos. Porque de repente, a veces el ser humano cree y a veces deja de creer y a veces... Y y Troy dice, esperá, la batalla en realidad está, si te pasa algo bueno le tenés que agradecer a Dios, y si te pasa algo malo, no es que hay otro Dios que te está castigando, sino que vos tenés que ver en tus propias acciones, tenés que hacer un balance interno de tus acciones, de tu estado espiritual, de tu estado con los demás,
y ver qué es lo que te está faltando a vos, por el cual Dios te está mandando desde arriba una alerta, ¿sí? Te está diciendo, escuchame, date cuenta, hay algo que está fallando, hay algo que vos tenés que cambiar. Es decir, que en realidad la batalla no está arriba, está abajo, está en nosotros. Esas cosas se dio cuenta Yitro en ese momento y por eso lo que le dijo a Moshe, ahora me di cuenta de que Gadol Hashem Nicola Elohim. Bien, entonces todo esto refuerza la pregunta sobre lo que dice Rashi, cuando Rashi trae los dos motivos, Amalek y la partición del mar, primero partición del mar y después Amalek. ¿Por qué necesitamos Amalek si ya Yitro muestra su sorpresa por la partición del mar? Bien, el Rebbe trae en dos sijot distintas, trae dos explicaciones que parecen opuestas, pero que en realidad son dos ópticas sobre el tema, sobre lo que pasó con Yitro. Y la primera es eh, que en realidad la partición del mar es algo que asombró a todos. Eso no hay dudas que asombró a todo el mundo. Pero la partición del mar no fue lo único que provocó que Yitro se levante y venga. Rashi, cuando Rashi pregunta qué fue lo que escuchó Yitro, dice, más llama, ¿qué escuchó Yitro y vino? O sea, que decirlo, ¿qué fue lo que, no que lo escuchó y se asombró? ¿Qué es lo que lo hizo levantarse del sillón de su casa y decir, voy a donde está el pueblo? Entonces, dos cosas. Primero, Kriyat Absud, como ya dijimos, la partición del mar, que es verdad, eso asombra, pero eso no es lo único. Solo por la partición del mar no se hubiese levantado, se hubiese asombrado, como se asombraron muchos, sino que las dos cosas, junto con la batalla de Amalek, fue lo que él dijo, tengo que ir y unirme al pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo, lo que provocó a Amalek en Yitro que él decida ir? ¿Por qué Entonces, no se habla también de las plagas, de los milagros, de... ¿Tienen se ve que también? ya se olvidaron. Era tan fuerte la partición del mar, en realidad es todo parte de lo mismo, porque todas, digamos, las plagas fueron parte del proceso del éxodo, de la salida, que termina con la partición del mar. Porque el pueblo judío no fue libre hasta que se hundieron los egipcios, porque ellos estaban yendo, pero fíjate, los egipcios los persiguieron después. Quiere decir que hasta que el enemigo no se terminó, no acabó, entonces el pueblo seguía en peligro todavía de que los agarren y los traigan de vuelta. Un ejército mucho más grande, más veloz. No tenían chicos y gente, mujeres y mayores y qué sé yo. Eran todos hombres de guerreros, con carruajes, que los pueblos judíos no tenían carruajes. Entonces en cualquier momento los podían traer de vuelta. Y sí que recién después de la partición del mar, el pueblo judío se consideró libre. Por eso la importancia del séptimo día de Pesach, Shvi'is el Pesach, que a veces pasa por alto. Pero en realidad nosotros todos festejamos el Seder de Pesach, pero nos olvidamos que Shvi'is el Pesach, el séptimo día de Pesach, fue el día de la partición del mar. Recién ahí nosotros fuimos liberados, fuimos considerados libres. Hasta ese momento todavía corríamos el peligro de que nos devuelvan a la esclavitud. Eso es Shvi'is el Pesach. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí entra Hasideu Motaolam. Acá entra ¿quién fue el primer justo entre las naciones? Yitro vio la debilidad del pueblo. Primero había visto la fortaleza que era la partición del mar y lo que eso provocó en los pueblos alrededor. Y de repente vio que en vez de que en todos los títulos de los diarios esté que el pueblo judío salió de Egipto y partió del mar, etcétera, todos empezaron a hablar. Hay un pueblo, Amalek, que se le animó al pueblo judío y logró también golpearlos, perdió, pero también logró algunas bajas entre ellos. Entonces de repente empezó el mundo a hablar de eso y la imagen del pueblo de Israel, digamos, lo que se hablaba sobre el pueblo era debilidad. Entonces, ¿qué dijo Yitro? No, yo voy a ir, voy a parar y voy a mostrar que yo estoy con ellos. Entonces, en vez de que todos hablen de que Amalek logró enfriar al pueblo judío, logró mostrar su debilidad, todos iban a hablar, che, miren qué tipo importante está apoyando, como apenas el 7 de octubre, el primero que fue a Israel, ¿quién fue? Biden. Todo el mundo, ¿qué dijo? Che, pará, fue el presidente de los Estados Unidos por primera vez en la historia, qué sé yo, que en una guerra fue y se...
Entonces todos sentimos, dijimos, mira lo que es este apoyo, ya esto no es cualquier cosa, nos está apoyando Biden, ¿sí? Entonces lo mismo pasaba con Nitro. Y Trump quiso mostrar que el apoyo incondicional, que también en el momento de debilidad, en el momento ese que quizás estaban un poco así desencajados, él fue y mostró todo su apoyo justamente siendo quien fue él. Por eso la Torá nos dice, Vaishmaitro, Cohen Midian Jotel Moshe. Primero el sacerdote Midian era una persona importante digamos, su palabra, es verdad que había hecho Teshuvá y todo, pero era una persona importante, no era un cualquiera. Era una persona que llevaba su nombre, su chapa por delante, ¿sí? Entonces, Vaishmaitro, Cohen Midian Jotel Moshe, ¿qué fue lo que escuchó? Escuchó la partición del mar y también la Milgemet Amalek. Y como escuchó la guerra de Amalek, no quedó en la sorpresa de la partición del mar. Él vio esa debilidad y decidió ir a la ayuda del pueblo judío. Y llegó y dijo, ahora supe que su Dios es el Dios real, etcétera. Entonces, de repente le dio fuerza de vuelta al pueblo de Israel. Levantó la moral del pueblo, levantó, digamos, lo que todo el mundo hablaba del pueblo de Israel, de repente empezaron a hablar en otro tono. Y de esa manera él se convirtió quizás en el primero de los tantos justos entre las naciones que tenemos en la lista de Schindler. Oscar Schindler, conocemos toda la historia. Pues habían muchos otros que, para contar un poco así en síntesis, había uno, Raúl Wallenberg, no sé si escucharon hablar, era sueco. Él estuvo, lo destinaron a él de Suecia lo mandaron a Budapest, a Hungría, y él empezó a darle a miles de judíos, visas suecas que en realidad eran falsas, o sea, no eran reales, y de esa manera él salvó, no solamente eso, también él pagó, alquiló casas y le puso, donde escondió judíos y ponía placas, biblioteca sueca en Budapest, no sé, el instituto de no sé qué, de Suecia, y ahí escondió judíos y después hizo también, hizo un trato con Eichmann sobre muchos, para que no evitar que manden judíos a campos de exterminio. Hizo salvó un montón de judíos, ¿sí? Un montón de judíos sabiendo que eso, digamos, sí, le jugaba él en contra. Otro que también recibió ese título esto lo voy a leer porque es japonés. Shune Sugihara. Sí, en Vilna. Ah, conocer la historia. La historia de él es increíble. Él era el embajador de Japón en Vilna, ¿sí? En Austria. Polonia, sí, sí, sí. Y, y cuando empezaron ir a deportar judíos de Polonia, él empezó a dar visas, ¿sí? Él y la mujer. Empezaron a dar visas, en realidad y había hecho también un trato, creo, con Rusia para que ellos los judíos puedan agarrar el transiberiano y llegar hasta Japón y que las acepten esas visas, digamos. Dice que él hacía 300 visas por día, lo que significaba más o menos 20 horas de trabajo, de firma, y de hacer visas y visas. Y eso iba en contra. Primero él había pedido permiso a Japón, no le habían otorgado el permiso de dar visas. Agarró y dijo, los doy igual. Y empezó a entregar visas. Cuando entraron los nazis a Polonia, de Japón le dijeron, andate a abandonar Lituania y volvete a Japón. Entonces él iba en el coche hasta el tren, firmando todavía y ya firmaba a mano, o sea, no había, digamos, perdón, completaba a mano los nombres y todo. Entonces llegó hasta el tren y la gente lo corría y le pedía que firme y él seguía firmando dentro del tren, él y la esposa. Hasta que después hay una parte que no sé si es tal cual o no, la gente dicen que iba con los pasaportes, corrían al lado del tren para que le firme y él firmaba y tiraba hasta que en un momento cuando el tren arranca, él agarra sello de la embajada japonesa y lo tira por la ventana para que todos puedan utilizarlo y firmar. Según dicen, él otorgó 6.000 visas. Dentro de esas 6.000 visas, muchos eran a familias. Quiere decir que se estima que él habrá salvado como 30.000 judíos más o menos. Él cuando llegó a Japón
como castigo fue destituido de su cargo. Digamos, él perdió su cargo político que él tenía por salvar a los judíos. Y después en el año, no me acuerdo bien en qué año, fue un embajador de Israel en Japón, se reunió con él y le dijo, yo soy descendiente de unas personas que vos salvaste, y él lo llevó a Yad Vashem y le entregaron digamos, ese honor de justo entre las naciones. Entonces, podemos decir que estas historias ya empezaron con Yitro. Fue el primero en decir, no, yo me paro y voy a mostrar apoyo a este pueblo. Bien, ahora vamos a... algo interesante también, el Zohar dice, según el Zohar, parece que la visita de Yitro fue antes de la entrega de la Torá, porque el Zohar dice, el libro base de la Kabbalah, él explica que en realidad la entrega de la Torá no podía hacerse sin antes la visita de Yitro. Es decir, que Yitro en realidad facilitó la entrega de la Torá al pueblo judío. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Dios era Dios en las alturas, es decir, arriba. Y Dios también para un pueblo que también había sido sacado de Egipto con todas las maravillas, pero el mundo, digamos, la gente que no era judía y el mundo en general, no estaba listo para recibir a un Dios, digamos, la palabra de un Dios abstracto, un Dios que no podemos tocar, no podemos ver, etcétera. Entonces, hasta que vino Yitro y dijo, ahora sé que Dios es el Dios de todos los dioses, un Cohen Midian, un sacerdote, una persona que había pasado por todas las idolatrías que existían, y él de repente dijo, yo entendí con mi razonamiento que existe Dios, fue lo que, según el Zohar, fue lo que abrió la llave de la entrega de la Torah, fue lo que provocó que el pueblo judío pueda recibir la Torah. Bien, hasta ese momento lo que había pasado era que es verdad que ya habían visto todos con la partición del mar, pero ellos vieron que la partición del mar en realidad quebró al enemigo, pero no transformó a un enemigo en amigo. No hubo una transformación. ¿Quién fue la primera transformación? Fue Yitro. Yitro fue el primero que estaba del otro lado y de repente dijo, ahora veo, puedo ver, puedo entender, digamos, no es solamente que creo en Dios, ahora puedo percibir a Dios en este mundo. Y esa percepción de alguien que viene de un lugar bajo, que es la idolatría, fue lo que abrió las puertas también para que Dios entregue la Torah en este mundo. Y eso también responde el motivo por el cual nos dice Rashi, según unas opiniones, que era Amalek el motivo por el cual él vino. Porque Amalek lo que hizo fue todo lo contrario, enfriar al pueblo, enfriar a la gente, enfriar sobre la opinión pública sobre el pueblo de Israel. Y vino Yitro y dijo, no solamente que no enfría, sino que yo como sacerdote, como una persona respetable, entiendo que existe Dios y que Dios es el Dios verdadero entre todos los dioses. Bueno, según esta opinión, nosotros podemos entender algo que trae el Talmud. Talmud dice algo que llama la atención. Dijo Yitro, Baruch Hashem asher hitzil etchem miyad Mitzrayim. Bendito es Dios que los salvó de la mano de los egipcios. Y dice el Talmud, dice, cuando Yitro dice eso, fue un estilo de desprecio a Moshe y al pueblo de Israel, que Yitro, que es una persona que no era judía, que no vivió todo lo que pasó el pueblo judío, bendijo a Dios, y Moshe, el pueblo de Israel, no. ¿Sí? Entonces no dijeron bendito es Dios, hasta que vino Yitro y dijo bendito es Dios. Entonces, la pregunta es, la semana pasada leímos en la Torá, Az Yashir Moshe Bnei Israel, cantó Moshe, el pueblo de Israel, este cántico a Dios, un cántico de alabanzas, por haber abierto el mar y por haber recibido la libertad. Entonces sí, se tomó de alabar a Dios. Entonces dice, no, pasa que hay una diferencia. Primero, la palabra Baruch
Siempre alguna vez ya lo dijimos, ¿de qué viene la palabra Baruch? Viene de Berej. Berej es rodillas. ¿Qué son las rodillas? Para arrodillarse. Cuando una persona se arrodilla, ¿qué está haciendo? Está bajando, ¿sí? Está de lo alto está yendo hacia abajo. Y también viene la palabra Amabrij. ¿Qué es Amabrij? Habíamos dicho una vez en uno de los Shurim que una de las cosas que se hace o se hacía, no sé si todavía se seguirá haciendo, en los viñedos es agarrar una rama, doblarla y ponerla de vuelta en la tierra para que saque otra rama otra viña, digamos. Entonces, eso se llama Amabrij. Sería bajar, ¿sí? Doblar y bajarlo. Proyectar, en otras palabras. Entonces, lo que hizo Yitro en realidad era proyectar eso, la braja es una proyección de arriba hacia abajo, porque si no, cuando uno dice que la braja cree que la braja significa una alabanza a Dios, entonces ¿qué Dios necesita de nuestra bendición? En realidad no, lo que nosotros hacemos con una braja no es que estamos bendiciendo a Dios y alabando a Dios, sino estamos proyectando la bendición de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Y eso viene de la palabra Vayabreje Takmarim, Amabrije Tagefen, todo esto que estamos hablando. Y esto es la respuesta. Lo que hizo Yitro, que no hizo ni Moshe ni el pueblo de Israel, es lograr que baje esa proyección hasta lo más bajo. No hasta el pueblo que había salido, que estaba recibiendo la Torá, que iba hasta una persona que era pagana, que era idólatra, de repente venga y diga eso, bendito es Dios, él está proyectando, está bajando esa espiritualidad, esa divinidad en el mundo entero. Está logrando que Dios llegue hasta las cosas más bajas que hay. Y el Rebbe explica en esa sijá que nosotros también tenemos un poco de Yitro. ¿De qué manera tenemos un poco de Yitro? Cuando uno sale a trabajar, a veces uno dice, bueno, el trabajo es trabajo y lo espiritual se lo dejamos al Gil. Cuando vamos al Gil es espiritual. Cuando estoy en mi trabajo es trabajo, no mezclemos. Viene la Torá y nos dice, el judaísmo no piensa así. Judaísmo, justamente 6 días trabajarás, no es 6 días te dejo tranquilo, haz lo que quieras, pero el séptimo, acordate que sos judío. No, 6 días trabajarás es una orden divina. Quiere decir, cuando nosotros trabajamos, estamos trayendo a Dios a nuestras vidas, a nuestro trabajo, a las cosas más bajas y más mundanas que estamos haciendo. Y en cada cosa, en cada momento de nuestro día, cuando nosotros estamos en contacto con algo mundano, en realidad lo que estamos haciendo es atrayendo el brajá, estamos proyectando esta divinidad en el plano material. Es lo que hizo Yitro. De repente agarró a ese Dios, a esa divinidad tan alto y lo bajó. Aún a una persona que antes era idólatra y se dio cuenta de que la idolatría no tiene sustento. Y con esto vamos a pasar a la segunda explicación, va a la inversa, ¿sí? No es ver la debilidad, sino la fortaleza y que está relacionada con esto último que estamos diciendo. Y voy a empezar con una historia. En el año 1945, el Rebbe anterior se había enfermado. Entonces fue un médico a hablar, digamos, a verlo al Rebbe, y entró a la pieza y había un olor a cigarrillo, las paredes estaban impregnadas con olor a cigarrillo, porque el Rebbe anterior fumaba mucho. Y el Rebbe, nuestro Rebbe, también fumaba mucho. Entonces el doctor entró y le empezó a comentar al Rebbe que se ve que en esa época recién salían investigaciones y estudios sobre lo que es las enfermedades del pulmón y del humo. Entonces empezó a decir todo lo que dicen las investigaciones sobre la medicina sobre fumar. Pero resulta, vieron que a veces hay una disonancia entre lo que uno sabe y lo que uno hace. Y el médico también fumaba. Entonces termina de contarle todo y le dice, saca el paquete de cigarrillos Rebe, un cigarrillo. Entonces Rebe le dice, no, yo no fumo. Entonces el doctor lo mira y dice, ¿cómo no fumo? La pieza está impregnada. Le dice, no, ahora que vos me contaste todo lo que provoca el cigarrillo, ya no fumo. Y el Rebe a partir de ese día dejó de fumar y nuestro Rebe, su yerno, también dejó de fumar ese día. Decidieron que dejaron de fumar. Esto es en realidad, bueno, la, la- esta historia en realidad es un poco para abrir el tema, es la importancia de la disciplina que hay en el judaísmo. Y Tro se dio cuenta de repente que el pueblo, que la Torá, que el pueblo judío, no es un pueblo que separa y que divide lo que es la parte espiritual de la parte material.
De hecho, en general como un problema, digamos, como una contradicción entre lo que es mundano y físico, lo que nos entrega, digamos, el mundo, todos los placeres mundanos que hay, y la espiritualidad. Uno, uno cree, considera que ser espiritual es estar alejado de toda cosa material. De hecho, nosotros lo vemos en muchos, en la cultura oriental, por ejemplo, todo eso de abstraerse de lo mundano, de alejarse, es decir, al monasterio y se aíslan. Existe gente, existe dos líneas, y existe la línea después de la Torah, pero las dos líneas extremas son, unos ceden sus vidas por el materialismo y otros ceden el materialismo por sus vidas. ¿Qué quiere decir? Están aquellos que están tan metidos en lo mundano, en las cosas materiales que tienen, que quizá lo material es más importante para ellos que la amistad, que la familia, que todo, digamos, ni hablar de cosas espirituales, porque es como que se tiraron al mar de lo material. ¿Sí? No es que la materia está para darle un uso. Alguna vez me dijo, me dice, Rafi, yo sé que vos digamos, usás tu coche, digamos, para vos el sentido de tener un coche es darle el uso, digamos, que el coche te sea útil para vos y no vos al coche. Digamos, no, decir, lo carga, lo que sea, no estás, uy, que no pase esto, que no va. Eh, si vos tenés que empezar a estar al servicio del coche, entonces ya a vos el coche no te sirve. Y es verdad. No, para mí el coche viene para facilitarme a mí, no yo ser esclavo del coche. El coche está para mi servicio. Es decir, la materia tiene que estar al servicio del ser humano, de los valores que tiene la persona, que es la familia, los amigos, las cosas, no sé, su espiritualidad, su superación en general de día a día, y no al revés, no la persona estar y trabajar y reventarse para qué, para tener algo más, algo más de materialismo. Y existe también el lado opuesto, aquella gente que se aísla de todo, dice, no, yo, esto me afecta, entonces soy, digamos, ¿cómo se dice? Sí, Como médico. me aíslo, como los monjes que se van, están en lugar, y chao, se aíslan del mundo. Viene la Torá y nos dice, no, la halajá, la ley judía, fíjense ustedes que está en cada cosa de nuestras vidas, también en las cosas de la materia. Nos enseña, por ejemplo, la disciplina en la comida. ¿Qué otra persona, uno de repente va al médico, le mira, le chequea y dice, mira, sos, no sé, diabético. Ahora qué hago sin comer azúcar, que yo que no puedo, porque estoy acostumbrado a comer de todo. O alguien viene y le dice al médico, mira, no podés comer, sos celíaco, entonces no podés comer, ¿qué hago ahora sin comer? Para todos es difícil, para nosotros también. Pero ustedes imagínense una persona que ya se está absteniendo de muchas cosas de la comida. Hay una disciplina que no todo lo que veo como, no todo lo que parece rico entra en mi boca, ¿sí? No todo lo que me tienta ya hay que incorporarlo. Como una persona que pesaba 180 kilos y una vez fue al nutricionista, la nutricionista le dijo, mirá, lo tuyo es imposible, tenés que bajar 100 kilos, no es una dieta, no te va a ayudar. No, yo estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, está bien, le dio una serie de cosas que no, casi todo lo que no puede comer y todo lo que, de qué manera comer, y con mucha disciplina y autodeterminación empezó a hacer la dieta y logró bajar 80 kilos. Hasta que un día, en el Shil, en la comunidad de la Keilah de ellos, se festejaba Purim y para Purim todas las mujeres hacían algo en su casa y había una que era encargada cada año, una se encargaba de poner la mesa, de ir a buscar todas las cosas. Entonces ese año le tocó a ella. Agarró el coche, fue de casa en casa y había una hacía una torta, la otra hacía una... Y el auto de ella estaba con un aroma de comida que ya no podía más. Ella decía, pero no pasa nada, una cosita más que como y se terminó. Y ella había quedado, la nutricionista le había dado una condición. Dijo, la condición es que cuando vos tengas, digamos, ese momento de que estás por caer y que vas a querer comer, antes de comer me tenés que llamar. Entonces ella la llama, dice, mira, estoy cumpliendo, estoy por comer un pedazo de torta, no puedo más. Entonces la nutricionista le dice, no, pero de ninguna manera no podés. Dice, pero no puedo, es más fuerte que yo, mirá los aromas.
hasta que de repente se acordó, se le ocurrió una cosa. Perdón, no fue Purim, vamos a llamarlo Shavuot. Shavuot se comen cosas lácteas, todo está lácteo. Agarró, vio enfrente un almacén, se compró un pedazo de pastrón, se lo metió en la boca y se le terminó toda la disyuntiva porque después de carne no se puede comer leche. Entonces ya se terminó. Y eso es la Torá. De repente, a mí me pasó una vez que fui con unos chicos después de un shiur de una clase. Fuimos a tomar un café a un lugar que ya no está más, el Cabalino. ¿Se acuerdan que estaba en la Belgrano? Y digo, fue la única vez que me tenté de algo no callar. Pues yo me senté a tomar algo, así una coca, y a ellos de repente se les ocurrió pedirse no un helado, un waffle con qué sé yo. Pero bueno, no es callar, y se terminó, no hay, digamos, no hay mucho. La Torá nos enseña la disciplina, no solamente eso. Por ejemplo, en el trabajo, la gente que va, la plata es lo más principal. Viene a todo y te dice, tenés que sacar el máser, tenés que darse de acá, la obligación de sacar el máser. ¿Qué es la obligación del máser? El máser es una conducta, nos está diciendo a nosotros, escúchame, la plata no te pertenece. No es tu éxito, no es tu éxito lo que te dio este dinero, es la bendición de Dios. Y Dios te pidió y te exige que vos compartas un 10% que pagues, digamos, le pagues a él su sociedad. Dios es un socio recontra minoritario, 10% nada más te toma de la ganancia. Del resto, el 90% para vos, pero el 10% que en realidad el aporte de Dios es mucho más que eso, pero te pide solamente el 10%, entrégamelo. Y dalo en acá, dáselo a la gente que necesitada, dalo a la comunidad, haz una obra de bien, un acto de bien con tu plata. Eso nos disciplina, es disciplina pura. Nos muestra que en los negocios hay cosas, reglas que no se pueden romper. Ni hablar en los modos de hablar, en la Yonará, que la Torah te dice no difamar, no hablar mal de otros, Shmor Leshon Merá, cuida tu lengua de hablar mal. No todo lo que uno quiere decir lo tiene que decir. Y así un montón de cosas. Y Tro se dio cuenta, y Tro en la vida familiar, en el deseo sexual en la persona. Bueno, hay momentos que se puede, hay momentos que no se puede, que tenés que respetar la santidad de la familia y del hogar, y de qué manera hacerlo. Todas esas cosas nos disciplinan. Y eso es lo que vio de repente Yitro. Yitro vio que habían dos cosas opuestas. Estaba Liamsuf y estaba Amalek. Y Amsuf representaba la acción. ¿Por qué representaba la acción? Porque Dios que le dijo al pueblo, sigan caminando. Pero como Dios está el mar, sigan. Entonces el pueblo tuvo que seguir, era seguir adelante y chau, era acatar la orden de Dios. Y por otro lado teníamos la parte espiritual, que es la guerra con Amalek. ¿Por qué era espiritual? Porque Moshe cada vez que levantaba el brazo, ¿qué provocaba en la gente? Que la gente mira a Moshe y lo veía con el brazo arriba, se acordaban de Dios. Fíjense en lo alto, fíjense que nuestra victoria, nuestra mayor, el arma principal que nosotros tenemos está arriba. Entonces fue una batalla espiritual. Viene Yitro y dice, por un lado tenemos a Bilam, que Bilam era un profeta, es decir, espiritualmente estaba en un nivel elevado, pero él no sabía cómo hacer era como el doctor que fumaba, él no sabía cómo hacer con la parte material. Entonces, él le pedía plata, él pedía, digamos, si el faraón le quería escuchar tal cosa, lo hacía. Si el rey de Moab lo solicitaba para que maldiga, él iba a maldecir. No sabía cómo congeniar su espiritualidad con la parte material. Y de hecho hay un dicho jasídico muy fuerte, porque él dice, Bilam dijo, Tamud nafshi mot yesharim v'tiyah kritika mou. Quiero tener una muerte de gente correcta, digamos, de rectos, él lo dijo hablando del pueblo judío. Quisiera tener la muerte que tienen ellos y que mi final sea como el de ellos. Entonces preguntan los Hasidim, dice, ¿por qué en vez de pedir morir como judío, no pidió vivir como judío? ¿Por qué no pidió quiero vivir como ellos? Porque Bilam no creía que era posible mezclar esas dos cosas. Él no veía que su lado espiritual podía ser aplicado también en la materia. Él lo veía como dos cosas opuestas, ¿no? Era más fuerte que él no podía ver esa unión entre las dos cosas, esa compatibilidad. Entonces vino Yitro y vio
el mar, es decir, la acción por un lado, la parte física, es decir, la acción de hacer las cosas según lo que nos dice, nos pide Dios, y por otro lado también al mismo tiempo estar conectado con la espiritualidad, ir a trabajar todos los días, pero trabajar de forma correcta como nos pide Dios, sacar el maaser como nos pide Dios, hacer tefilá, cortar en la mitad del día para rezar. Una vez me contó un rabino que fue a ver a un donante muy poderoso, digamos, una persona que tenía mucha, mucha plata y que para él el minuto de reunión era valiosísimo. Entonces le había dado, no sé, 5 minutos de una reunión que él tenía que ir a presentarle su proyecto para pedirle una donación para su comunidad. Cuando él llega, de repente, bueno, lo atiende y él mira el reloj y se da cuenta que el horario, el horario de Minjá, el rezo de la tarde, se estaba por pasar, ya era la puesta del sol enseguida y no iba a poder hacer Minjá. Entonces le dijo, discúlpame, de los 10 minutos que me das, necesito rezar y hago Minjá y después seguimos la reunión. Entonces se paró, hizo Minjá y cuando terminó esta persona le dice, ¿cuánto querés? ¿Qué necesitas? Entonces le dice, pero bueno, dice, no, lo que pasa es que nunca me pasó que una persona que yo le concedo una reunión de 10 minutos me muestre que Dios es más importante que yo. Entonces todos me toman a mí como la solución y yo me di cuenta que para vos la solución está arriba, yo soy un medio y la verdad que en algo así yo estoy dispuesto a apoyar. Porque Dios está antes que eso es una persona de valores. No dice, bueno, hoy es Shabbat, pero tengo una reunión importante. No, anda a la persona que va a firmar con vos un gran negocio y decirle, yo soy judío, en Shabbat no firmo negocios. Vas a ver cómo te va a respetar mucho más. Vas a ver cómo va a decir, esta persona es una persona de valores, que tiene valores espirituales que no los cambia y no los negocia por nada del mundo. De lo contrario, estamos mostrando que en realidad nuestra identidad es primero lo material y después Dios. El Yehudí no puede mostrar eso. El Yehudí tiene, no que no puede mostrar, no puede sentir eso. Nosotros tenemos que saber y mostrarle al mundo que nuestra identidad principal es Dios, es la espiritualidad. Y junto con eso viene también la materia, porque Dios es el creador de la materia. No nos aislamos de la materia. Nosotros trabajamos, estamos y le aportamos al mundo y le aportamos a la sociedad de las mejores cosas materiales. ¿Pero por qué? Porque para nosotros ahí está, en esas cosas materiales está Dios. En esas cosas materiales está nuestra finalidad y nuestro objetivo en el mundo, que es elevarlo y mostrar que todo en realidad le pertenece a Dios, todo es Dios. Ahora, como dijo Yitro, ahora sé que Dios Gadol Hashem Mikol Elohim, es más grande que todos los dioses. Dios es el que hizo el mar, es el que hizo el río, el que partió el mar, Dios está en todas las cosas materiales, en todas las cosas físicas que nosotros hacemos. Y para terminar, bueno, es por eso que, de vuelta para responder, para aclarar las cosas, que está el Kriyat Yam-Suf por un lado y también la batalla de Amalek, porque eran dos cosas, una era la acción y la otra era lo espiritual, y estaba todo unido. ¿Sí? Esta explicación es un poco más elevada, más abstracta. Pero eso fue lo que hizo que Yitro, y por eso también dice Cohen Midian, lo denomina él Cohen Midian. ¿Por qué Cohen Midian? Porque él, ¿cómo? Es un título que mostró que en realidad esa fusión no está solamente para el pueblo de Israel, sino está para todas las naciones. Todo el mundo tiene que captar esa idea, la idea de que Dios está en la materia, en cada etapa, en cada momento de nuestro día, en el día a día. Hasta, como dice la historia, que la conté muchas veces, la de Moses, una persona le manda una pregunta a un rabino que le dice, ¿por qué el judaísmo, cuál es el sentido de la ley judía? Que de repente te dice, ¿qué cordón te tenés que atar primero? Te atás primero el izquierdo y después el derecho. Porque para Dios es insignificante, ¿qué importancia tiene el cordón que te estás atando? Y el rabino por un motivo no le contestó, no sé si no le contestó. Entonces al poco tiempo le manda un mail y esta persona diciéndole, ve, que todo no me contestó, no tiene la respuesta, que todo es todo falso, etcétera. Entonces al rabino se le ocurrió responderle con el mismo argumento. Entonces dice, ¿sabes qué pasa? Que yo en realidad te respondí. Lo que pasa es que en el mail
me olvidé de poner el punto com. El puntito no lo puse, dije, un punto tan insignificante me va a cambiar la dirección del mail. Y bueno, evidentemente también un punto insignificante corta la conexión, ¿sí? No permite la conexión. Dios quiere, no es que para Dios es importante qué cordón nos estamos atando. Al contrario, Dios nos está brindando a nosotros la oportunidad única que tenemos de verlo a Dios en los cordones, de conectarnos con Dios en el momento que nos estamos vistiendo. ¿Qué más que eso? Ser de la materia espíritu, de algo tan insignificante como la vestimenta, como cómo nos vestimos, qué comemos, qué hacemos. ¿Qué a Dios le interesa que comemos, qué hacemos? No, no es que a Dios le interese. Dios le interesa nuestra conexión con Él. Que nosotros podamos sentir en cada momento de nuestro día que estamos conectados a Él. Eso es lo que vio Yitro. Y quiero terminar con una historia, ya que empezamos que hablamos del tema de Shoah. Una vez fue al rabino Israel Meir Lau, que fue Rabba Rashi de Israel. Él mismo fue sobreviviente de la Shoah. Lo vino a ver una persona, él era el gran rabino de Tel Aviv antes de ser gran rabino de Israel. Entonces estaba en su oficina y entró a verlo ahí una persona que se presentó como Motul Kaminsky. Motul Kaminsky. Y le trajo, el Rab había sacado un libro de cómo él, digamos, sobrevivió a la Shoah. Entonces le puso el libro sobre la mesa y le dijo, Rab, vengo acá porque hay algo que 50 años me está atormentando y necesito pedirle perdón. Bueno, Raúl dice, contame. Entonces le dice, le cuenta, bueno, resulta, yo les cuento, en el libro lo cuenta que él estaba en un lugar donde los alemanes empezaron a llevarse a todos los hombres y a las mujeres y a los niños lo dejaron para después, digamos, era... Entonces el papá de él una vez vino y le dijo a la esposa y a él, él era un chico chiquito, dijo, escucha, encontré una casa, un altillo, en un lugar donde quiero que ustedes se escondan ahí y pasen, digamos, que nadie los descubra. Escóndanse ahí y pasen este peligro. Entonces él fue, los llevó, los escondió y se volvió de vuelta al lugar donde iban todos los hombres para que sea llevado por los nazis en Moslemán, porque no querían que los busquen, entonces se entregó. Eh, en ese lugar, en ese altillo, habían otras 10 personas más. Entre ellos estaba también este chico, Motul Kaminsky, que ya era huérfano de padre y madre. La mamá de Rab Lau le había dado a él una bolsita así de madera con algunas manzanas. Y para que él tenga, cuando tenga hambre, que pueda comer una manzana. Un día, este Motu Kaminsky se tentó mucho con esa manzana, con una de las manzanas de él, y fue y le sacó una manzana. Y la empezó a morder. Y cuando la mordió, de repente escuchó que los alemanes entraron al edificio y empezaron la búsqueda en el edificio y llegaron a la habitación que estaba abajo de ellos. Y en ese momento vieron como en ese lugar vieron como había un montículo de maderas, y ellos pensaron que había gente escondida ahí abajo, empezaron a sacar las maderas, entonces ellos se tenían que quedar quietos, en silencio, para que no escuchen los ruidos de arriba. Entonces estaban todos duros. Entonces él dijo, me puse a pensar, digo, si dejo la manzana, todos me van a descubrir que robé la manzana. Y si la como, algo así se va a escuchar. Entonces mantuvo en la boca no sé cuánto tiempo hasta que se vayan los alemanes. Y le quiero venir a pedir perdón por esa manzana que me robé. Entonces Rablau, con lágrimas, se puso a llorar y le dijo, ¿perdonar? Te perdoné sin saber que lo hayas hecho, también estás perdonado. O sea, se puso a llorar de emoción lo que es un ser correcto, una persona que estando en la Shoah, muerto de hambre, un chico huérfano, se acordó de esos 50 años y le fue a pedir perdón por esa manzana que había robado. Entonces Rablau le dijo, ¿perdonar? Estás perdonado sin saberlo también. Eso es lo que nos da a nosotros de lo que Yitro se sorprendió. Y por eso es más importante que Matan Torah. Por eso está el nombre de la parashá es Yitro, antes que la Torah. Porque en realidad Yitro lo que nos da a nosotros, no solamente la respuesta del Zohar, que dice que Yitro era la introducción a Matan Torah, sino también nos da a nosotros el entendimiento de lo que significa Matan Torah. ¿Qué fue la entrega de la Torah para el pueblo judío? La entrega de la Torah es hacer de nuestras vidas en su totalidad una vida divina, una vida para Dios. Eso es la halajá, esas son las mitzvot. Las mitzvot no están para restringirnos, las mitzvot están para conectarnos.
Es la única forma de conectarnos. Si no, la persona hace lo que quiere y no se siente conectado a Dios. Pero cuando la persona sabe que en cada cosa que él hace hay una mitzvah, hay una ley que él tiene que cumplir, entonces no solamente que hay esa disciplina entre lo que uno entiende y lo que uno hace, sino también, principalmente, tiene esa conexión íntima con Dios en cada una de sus acciones. Buenas noches.